Arrástrate hasta aquí, tómalo, inútil. Mi nuera sonrió con desprecio, pateando cruelmente el inhalador lejos de mí justo cuando yo me retorcía en el suelo por un ataque de asma. Se puso las manos en la cadera, mirándome con asco, y luego se volvió hacia su marido. Javier. Mira a tu madre, parece un perro arrastrándose. Miré desesperadamente a mi propio hijo, esperando una mano amiga, pero él solo suspiró, dándome la espalda para mirar por la ventana. Mamá, sé que estás actuando. No exageres más, estoy muy cansado. La oscuridad me tragó. Cuando abrí los ojos en la fría sala de emergencias, me di cuenta de que esa humillación dolía más que la muerte. Pero cometieron un error fatal. Creyeron que me habían aplastado, sin saber que esa crueldad despertó a un demonio. Quemaré su vida falsa y lujosa, convirtiendo cada uno de sus días restantes en una pesadilla sin fin. Me llamo doña Lucía Herrera. Tengo 68 años. Durante mucho tiempo, creí que si me hacía pequeña, si guardaba silencio, podría sobrevivir en esta casa sin molestar a nadie. Pero estaba equivocada. En el momento en que mi nuera pateó el inhalador lejos de mi alcance, justo cuando me estaba asfixiando y mi hijo se quedaba ahí parado fríamente, me di cuenta de que esta madre era solo un objeto inanimado ante sus ojos. Todo sucedió esta tarde. El calor en la sala de estar era sofocante. Sentí esa presión familiar en el pecho. Sin previo aviso, mi ataque de asma llegó de repente. Intenté respirar, pero solo salió un silbido agónico de mi garganta. Mis piernas fallaron, y caí sobre las baldosas frías del suelo. Mis manos temblaban violentamente, mis dedos arañaban la alfombra, buscando desesperadamente mi bolso. El inhalador azul lo saqué con torpeza, pero cayó al suelo y rodó unos centímetros lejos de mí. Me estiré. Mis dedos estaban a solo un palmo del inhalador. En ese momento, vi unos zapatos de tacón alto plantarse frente a mí. Eran los zapatos de Mariana, mi nuera. Levanté la vista. Ella me miraba desde arriba. No había preocupación en su rostro, no había miedo, solo había desprecio. Ella levantó el pie y con un movimiento seco y deliberado, pateó el inhalador. El pequeño aparato se deslizó por el suelo, alejándose metros de mí. Mi corazón se detuvo un instante. No podía creerlo. Abrí la boca para gritar, para pedir ayuda, pero no tenía voz. Solo podía emitir jadeos desesperados. Mariana se cruzó de brazos. Soltó una risa corta y seca. «Vaya, qué torpe eres, Lucía», dijo ella, arrastrando las palabras con burla. «¿Lo quieres? Pues ve por él. Arrástrate. Demuéstranos que sirves para algo más que para gastar el aire de esta casa». Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas por la asfixia. Mi vista empezaba a nublarse. Puntos negros bailaban frente a mí. Giré la cabeza hacia la ventana. Javier, mi hijo, estaba allí, a solo unos pasos. Lo había visto todo. Junté las pocas fuerzas que me quedaban y levanté una mano hacia él. Mis labios se movieron sin sonido. «Hijo, ayúdame, por favor». Javier me miró. Nuestros ojos se encontraron. Quise creer que correría hacia mí. Quise creer que empujaría a su esposa y me traería el medicamento. Pero entonces, Mariana habló de nuevo, su voz afilada, como un cuchillo. «Déjala, Javier. Solo está haciendo teatro otra vez». Javier parpadeó. Su mirada bajó al suelo. Vio mi mano extendida. Vio mi rostro poniéndose morado por la falta de oxígeno, y entonces hizo lo impensable. Se metió las manos en los bolsillos, giró su cuerpo lentamente hacia la ventana y me dio la espalda. Mirando hacia el jardín como si estuviera observando el clima, como si su madre no estuviera muriendo a 2 metros de él. Mi hijo me había abandonado. Mi cuerpo colapsó. Ya no podía sostenerme. Mi cara golpeó la alfombra. El mundo se volvió un túnel estrecho y oscuro. Escuché la voz de Mariana una última vez, sonando lejana como si viniera del fondo de un pozo. «Mírala, patética». Intenté aferrarme a la vida, pero mis pulmones ya no respondían. La oscuridad me tragó por completo. Lo último que sentí no fue miedo a la muerte. Fue una rabia inmensa. Una rabia caliente y poderosa. Ellos querían que muriera. Querían que dejara de ser una carga. Pero mientras la conciencia se me escapaba, hice una promesa en la oscuridad. No les daría el gusto. Luego, todo fue silencio. Solo quedó el eco de esa risa cruel en mi memoria. Desperté. El mundo regresó a mí con una lentitud agónica. Al principio, solo una luz blanca cegadora,
y un zumbido constante que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi cuerpo pesaba toneladas, cada músculo protestaba con un dolor sordo. Intenté mover una mano, y sentí una presión extraña, metálica, en mi muñeca. Cables. Mi mente, nublada por la falta de aire, tardó en procesar. ¿Dónde estaba? El olor antiséptico me golpeó. Estaba en el hospital. Entonces, la puerta de mi habitación se abrió. Entró ella. Era Mariana. Se acercó a mi cama, con el rostro lleno de lágrimas fingidas. Madre. Justo detrás de ella, un doctor, un hombre joven con bata blanca, asintió. La señora Lucía está estable. Fue un susto muy grande. Tuvo suerte de llegar a tiempo. Usted no sabe cuánto me asusté, doctor, continuó Mariana, su voz subiendo de tono. Yo creí que la perdía. La quiero tanto. Es como mi propia madre. Su discurso era una obra maestra de la falsedad. Sus ojos, mientras hablaba con el doctor, se desviaban hacia mí, y en esa breve mirada vi un destello gélido que no tenía nada que ver con el amor. Era impaciencia, era frustración, era asco. Pasaron las horas. Las enfermeras entraban y salían, revisando las máquinas, ajustando las sábanas. Mariana se quedó, se sentó a mi lado, a veces leyendo en silencio, a veces susurrando palabras vacías de consuelo. Yo la miraba. Ya no era la nuera modelo que todos conocían. Era una serpiente esperando su momento. Mi cuerpo aún estaba débil, pero mi mente ya no estaba nublada. Algo había cambiado. Cuando la noche ya era profunda, Mariana se levantó. Madre, saldré a hacer una llamada importante. Dicen que es urgente para el negocio de Javier. Descansaré un poco y vuelvo. Se dirigió hacia el pasillo, y la puerta de mi habitación quedó entreabierta. Fue entonces cuando la oí, hablando en voz baja pero clara con alguien al otro lado del teléfono. No podía verla, pero su voz flotaba hasta mi cama, clara como el cristal en la quietud de la noche. Sí, doctor. ¿Cómo está la señora? Ay, qué bueno que no se murió. La verdad es que sí, es un poco pesada. Uf, ¿para qué le digo? Es muy enfermiza, pero para morirse le falta mucho. Esta vieja es dura de roer. Ya ve cómo es. A veces uno quisiera que se asfixiara un poquito más, para que aprendiera su lugar, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que ella se aferra a la vida. Ni con eso se nos va. Mi sangre se heló. Cada palabra de Mariana caía sobre mí como una piedra. Unos pasos se acercaron a mi puerta. Era la enfermera Ana. Estaba en el pasillo, justo donde Mariana hablaba por teléfono. Ana la miró cuando colgó. Vi comprensión en los ojos de Ana cuando me miró a mí. En ese momento, en la quietud de la noche, con el pitido rítmico de las máquinas a mi alrededor, sentí una fuerza nueva recorrer mi cuerpo débil. Miré el techo blanco e impersonal. Mi mente, ahora clara y afilada, comenzó a revivir los recuerdos. ¿Cómo llegué a esto? ¿Cómo mi propio hijo, mi Javier, pudo dejarme morir en el suelo? Mi memoria regresó a un día específico, el día en que firmé esos papeles, el día en que vendí la única herencia de mi difunto esposo para salvar el negocio de mi hijo, el día en que le entregué las llaves de mi futuro y de mi vida. Todo empezó con una firma, una simple firma en un papel que temblaba bajo mi mano. Recuerdo el día que vendí las tierras de mi difunto esposo. Eran hectáreas de sudor y recuerdos en Puebla, lo único que nos quedaba de una vida de trabajo. Pero Javier, mi hijo, estaba desesperado. Su empresa se hundía. Sus ojos, esos mismos ojos negros que me miraban con adoración cuando era niño, estaban llenos de pánico. Mamá, es solo un préstamo, me dijo. Mamá, te prometo que te cuidaremos como a una reina. Vente a vivir con nosotros. No estarás sola nunca más. Y yo le creí. ¿Por qué no iba a creerle? Era mi sangre. Era el niño al que le curé las rodillas raspadas. Pensé que el amor de una madre era una cuenta de ahorros que nunca se vacía, que él recordaría todo lo que hice por él. Qué equivocada estaba. Ese día, en la notaría, mi mano no paraba de moverse. Sentí un frío extraño al entregar las escrituras. No era el aire acondicionado. Era mi instinto gritándome que parara. Pero miré a Javier, sonriendo aliviado junto a Mariana, y firmé. Vendí mi pasado para comprarles un futuro a ellos. Con el dinero, compraron la casa grande en la ciudad. Una casa hermosa, con jardín y ventanales altos. Una casa que se pagó con mi dinero, pero que, curiosamente,
Solo llevaba sus nombres en las escrituras. Por temas de impuestos, dijo Mariana con esa voz dulce que usaba entonces. Para que no te preocupes por el papeleo, suegra. El día de la mudanza fue el primer golpe de realidad. Yo imaginaba una habitación luminosa, quizás con vista al jardín que tanto me gustaba. Pero Mariana me guió por el pasillo. Pasó de largo las habitaciones principales y se detuvo al final, junto a la cocina. Abrió una puerta estrecha. Aquí estarás mejor, madre, dijo ella. Es más acogedor, y está cerca de la cocina por si te da hambre en la noche. Además, así no tendrás que subir escaleras. Era un cuarto pequeño. Apenas cabía mi cama y un ropero viejo. Olía a humedad. La ventana daba a un muro gris. Miré a Javier, esperando que dijera algo. Esperando que dijera: no, Mariana. Mi madre merece algo mejor. Pero Javier estaba revisando su celular. Ni siquiera levantó la vista. Está bien, hijo, susurré. Está bien. Ahí comenzó mi desaparición. Poco a poco, me fui convirtiendo en un mueble más. Un mueble viejo y estorboso. Mis opiniones dejaron de importar. Si opinaba sobre la comida, Mariana resoplaba. Si sugería algo sobre la casa, me miraban como si hablara otro idioma. Las cenas familiares se volvieron un tormento. Al principio me sentaba con ellos. Luego, Mariana empezó a servirme antes. Madre, come tú primero. Que nosotros tenemos que hablar de negocios y te vas a aburrir, decía. Y yo, tonta, aceptaba. Comía sola en la cocina, sobras tibias, mientras escuchaba sus risas en el comedor. Me fui haciendo pequeña. Me fui callando. Javier cambió. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. La codicia lo transformó. Se compró coches nuevos, relojes caros, todo con el dinero que salvó su empresa. Pero para mis medicinas, siempre había excusas. Mamá, ahorita no tengo efectivo. Mamá, ¿de verdad necesitas ese jarabe? Es muy caro. Pero lo peor no fue el desprecio. Fue el encierro. Una tarde, intenté salir de mi cuarto para ir al baño. La manija no giraba. Empujé. Nada. Estaba cerrada con llave desde fuera. Golpeé la puerta, asustada. ¡Javier! ¡Mariana! Los pasos de Mariana se acercaron. No abrió. Solo habló a través de la madera. Es por tu bien, Lucía. Últimamente andas muy distraída. No queremos que te caigas por ahí o dejes la estufa prendida. Descansa un rato. Me senté en el borde de mi cama y lloré. No lloré a gritos. Lloré en silencio, con esas lágrimas viejas que queman las mejillas. Me di cuenta de que no vivía en casa de mi hijo. Vivía en una cárcel de lujo que yo misma había pagado. Había criado a un extraño. Había alimentado a un monstruo que ahora me devoraba poco a poco. Mi sacrificio no había servido para nada. Solo había servido para darles el poder de destruirme. Tú aquí vi. Koaitrong so kivi, kung tung bitung, con makuen mutung, miñutoikong. Neu kauchuyen kwatoi cham, den noilong kwakivi. Sinaidelai mot bin luan, wakmot liuttih. De toi viet rang, su hai sin kwachunta sin dang duk to geo, chuhong fai biloidung. Regreso al presente. Al hospital. Miro el techo blanco. Siento el suero entrando en mis venas. No puedo volver a esa casa. Si vuelvo, moriré. Y esta vez, no habrá nadie para llamar a una ambulancia. Mariana se asegurará de ello. Javier mirará hacia otro lado. Tengo miedo, sí. Tengo mucho miedo. Soy una anciana, estoy enferma, y según los papeles, no tengo nada. Pero tengo algo que ellos olvidaron. Tengo memoria. Y tengo rabia. Necesito ayuda. Necesito a alguien que no sea de su sangre ni de su círculo de mentiras. Entonces, un nombre brilla en mi memoria como un faro en la tormenta. Don Rafael. Rafael Quintana. El viejo amigo de mi esposo. El único hombre honesto que conocí después de que mi marido murió. Él es auditor forense. Él sabe cómo encontrar verdades enterradas bajo montañas de papel. Con manos temblorosas, busco el botón para llamar a la enfermera. Tengo que hacer una llamada. Tengo que hacerlo antes de que Mariana regrese. Esta es mi última oportunidad. Aproveché el cambio de turno de las enfermeras. Mariana había salido, diciendo que iba a la cafetería por un café. Pero yo sabía que en realidad iba a fumar y a llamar a Javier para quejarse de mí. Era mi única oportunidad. Con dedos temblorosos tomé el teléfono prestado de la mesita de noche. Marqué el número de memoria. Era un número antiguo. Uno que no había marcado en años.
pero que estaba grabado en mi mente, junto con los recuerdos de tiempos mejores. El tono de llamada sonó 1, 2 veces. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Si Mariana entraba ahora, todo se acabaría. Bueno, la voz de don Rafael sonó al otro lado. Grave, segura, familiar. Rafael, soy yo, Lucía. No hables, solo escucha. Estoy en el hospital central, necesito que vengas. Trae tu computadora y tus papeles. Por favor, Rafael. Me están matando. No hizo preguntas estúpidas. No pidió explicaciones. Solo dijo, voy para allá. Llegó a la mañana siguiente, muy temprano, antes de que Mariana apareciera con su disfraz de nuera perfecta. Rafael Quintana había envejecido. Sí, pero sus ojos seguían teniendo esa chispa inteligente de siempre. No traía flores. Traía su viejo maletín de cuero gastado. Ese maletín era lo único que yo necesitaba ver. Se sentó a mi lado y cerró la puerta. No perdimos tiempo en saludos sentimentales. Le conté todo. Le conté sobre el encierro, el desprecio, la comida fría. Le conté sobre la tarde del ataque de asma. Le conté sobre la patada. Rafael escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. Cuando terminé, abrió su maletín y sacó una pila de documentos. Lucía, he estado investigando desde que me llamaste, dijo él, ajustándose las gafas. Lo que encontré no te va a gustar, pero necesitas saberlo. Desplegó los papeles sobre la sábana blanca. Eran estados de cuenta, escrituras, registros bancarios. Mira esto. La casa donde vives, esa que pagaste con la venta de tus tierras, ya no está a nombre de Javier ni de Mariana. Hace 6 meses la pusieron en un fideicomiso. Y adivina quién es la administradora única. Mariana, susurré. Exacto. Y eso no es todo. El dinero que le diste a Javier para salvar la empresa, ellos lo registraron como una donación a fondo perdido. No hay ningún documento que diga que fue un préstamo. Legalmente, Lucía, te han dejado en la calle. No tienes nada. Incluso han hipotecado la casa otra vez para sacar más dinero. Se lo están gastando todo. Sentí que el aire me faltaba otra vez, pero no por el asma. Era por el peso de la traición. Me habían robado, no solo mi dignidad, sino todo el esfuerzo de la vida de mi esposo. Me habían convertido en una indigente en mi propia casa. Entonces, ¿no hay nada que hacer?, pregunté con la voz rota. ¿He perdido? Rafael me miró y por primera vez sonrió. No fue una sonrisa amable, fue la sonrisa de un lobo viejo que acaba de encontrar una presa. Todavía no, Lucía, porque cometieron un error de soberbia. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un objeto pequeño. Era una tarjeta de memoria negra, un simple pedazo de plástico. Tú me dijiste que Mariana aseguraba que las cámaras de seguridad de la sala llevaban meses descompuestas, ¿verdad? Asentí. Ella siempre decía que era muy caro arreglarlas. Pues mintió. O es muy ignorante. El sistema que instalaron hace años es de alta gama. Tiene una copia de seguridad automática en la nube. Aunque ella desconectara el monitor, el sistema seguía grabando. Mis ojos se abrieron de par en par. Miré la pequeña tarjeta en su mano como si fuera un diamante. Rafael se inclinó hacia mí, bajando la voz. Entré al servidor anoche. Recuperé todo. Lucía, tengo los videos de los últimos 3 meses. Tengo las veces que te encerraba. Tengo las veces que te gritaba. Y tengo el video del martes pasado. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Se ve?, pregunté. Se ve todo, afirmó Rafael con frialdad. Se ve cómo caes. Se ve cómo te ahogas. Y se ve perfectamente cómo esa mujer patea tu inhalador y se ríe. Y se ve a tu hijo, mirando por la ventana. Lloré, pero esta vez fueron lágrimas de alivio. Teníamos el arma. Teníamos la verdad guardada en ese pequeño trozo de plástico. Ya no era una vieja loca imaginando cosas. Era una víctima con pruebas. Vamos a destruirlos, dijo Rafael guardando la tarjeta. Pero tenemos que ser inteligentes. El plan era sencillo. Yo debía volver a casa, fingir sumisión unos días más, mientras él preparaba la demanda por intento de homicidio y fraude. Me dieron el alta esa misma tarde. Salí del hospital en silla de ruedas, empujada por una enfermera. Mariana me esperaba en la entrada con el coche, fingiendo preocupación. Me subí al auto en silencio, apretando mi bolso contra el pecho. Sabía que Rafael ya estaba trabajando. El viaje a casa fue tenso.
Yo miraba por la ventana, pensando en que pronto esa casa dejaría de ser mi prisión para convertirse en el escenario de mi justicia. Llegamos. Mariana estacionó y bajó para abrirme la puerta. Pero antes de que pudiera entrar a la casa, un hombre desconocido se acercó a la reja. Llevaba un uniforme y una carpeta en la mano. «¿Señora Lucía Herrera?», preguntó el hombre. «Soy yo», dije, extrañada. Mariana se puso pálida de repente. Intentó interponerse. «Oiga, mi suegra acaba de salir del hospital. No puede molestarla». El hombre la ignoró y me extendió un sobre amarillo. «Tengo una notificación judicial para usted, señora. Firme aquí, por favor». Tomé el sobre. Mis manos temblaban. ¿Qué era esto? ¿Rafael había actuado tan rápido? Abrí el sobre ahí mismo. En la acera. Leí el encabezado. Y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era una demanda de mi parte. Era una demanda en mi contra. Demanda por difamación, daño moral y solicitud de interdicción por incapacidad mental. Leí los nombres de los demandantes. Mariana Cruz y Javier Herrera. Levanté la vista. Mariana ya no fingía. Me miraba con esa sonrisa torcida, victoriosa. «Creíste que podías hablar con ese viejo abogado a mis espaldas y no me iba a enterar, ¿verdad?», susurró ella mientras pasaba a mi lado para entrar a la casa. «Bienvenida a tu pesadilla, suegra». Apreté el papel en mi mano. Ellos habían golpeado primero. Querían declararme loca para encerrarme en un asilo y quedarse con todo legalmente. Pero mientras la miraba caminar hacia la puerta, toqué el bolsillo donde guardaba el número de Rafael. Ella creía que había ganado. Ella no sabía lo que nosotros teníamos. «Que empiece el juego». Sostuve el documento legal en mis manos. El papel se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. Mis ojos recorrían las palabras, pero mi mente se negaba a aceptarlas. Demanda por difamación. Daño moral. Solicitud de interdicción por demencia senil. No solo querían quitarme mi casa y mi dinero. Querían quitarme mi mente. Querían borrarme como persona. Según ese papel, yo, Lucía Herrera, era una anciana peligrosa, mentirosa y enferma que inventaba historias para atormentar a su pobre nuera y a su hijo. Lo más doloroso no eran las mentiras de Mariana. Ella siempre fue una víbora. Lo que me partió el alma en dos fue ver la firma del testigo principal. Javier Herrera. Mi hijo iba a subir al estrado para jurar ante Dios y ante la ley que su madre estaba loca. Iba a decir que yo me imaginaba los maltratos, que yo me había caído sola ese día, que nadie pateó mi inhalador. Levanté la vista del papel. Mariana estaba recargada en el marco de la puerta de la sala. Ya no había nadie más. El notificador se había ido. Solo estábamos ella y yo. Ella me miraba con una lástima tan falsa que me revolvió el estómago. «Madre», dijo ella con esa voz suavecita que usaba para manipular a todo el mundo. «No me mires así. Esto es por tu bien. Javier y yo lo hemos hablado mucho. Ya no puedes cuidarte sola. Mírate, te caes, te asfixias, inventas cosas horribles sobre nosotros. Necesitas ayuda profesional». Dio un paso hacia mí, como si fuera a abrazarme. Yo retrocedí instintivamente. «El asilo Santa Mónica es muy bonito», continuó ella, sonriendo como si me estuviera ofreciendo un regalo. «Tienen jardines. Tienen enfermeras que te vigilarán las 24 horas. Allá no podrás hacerte daño. Y sobre todo, allá no podrás hacernos daño a nosotros con tus locuras. Estarás segura. Y nosotros podremos vivir en paz». Entendí su plan a la perfección. Si el juez me declaraba incapaz, Mariana se convertiría en mi tutora legal. Ella tendría el control absoluto de mi pensión, de mis seguros médicos y de cualquier centavo que quedara de la venta de mis tierras. Me encerrarían en un cuarto barato, lejos de todo, y ellos se quedarían con la casa grande y la vida de lujo. Era un plan macabro. Era un robo disfrazado de caridad. Sentí que la sangre me hervía. Quise gritarle. Quise abalanzarme sobre ella y borrarle esa sonrisa cínica de la cara. Pero entonces recordé las palabras de don Rafael. «Calma, Lucía. No les des lo que quieren. Ellos quieren verte alterada. Quieren que grites para poder decir: ven, está loca. Tu mejor arma ahora es el silencio». Apreté los puños a mis costados. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ese aire que ella intentó robarme hace unos días. La miré fijamente a los ojos. No bajé la mirada. Mariana esperaba lágrimas. Esperaba súplicas.
pero yo solo la miré con la frialdad de un juez antes de dictar sentencia. Cierro los ojos un segundo y susurro para mí misma, tan bajo que apenas se escucha. Cursa, ríete. Ríete todo lo que quieras ahora. Mariana frunció el ceño, confundida por mi reacción, pero recuperó su postura arrogante rápidamente. Se dio la vuelta y subió las escaleras, taconeando con fuerza, dueña y señora de mi casa, dueña y señora de mi hijo. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Me quedé en mi cuarto. No comí nada que ella preparara, por miedo a que le pusiera algo. Comí galletas que tenía escondidas y bebí agua del grifo. Preparé mi ropa. Preparé mi alma. Don Rafael me llamó una noche antes del juicio. ¿Estás lista, Lucía?, preguntó. Más lista que nunca, respondí. Llegó el día. Me levanté antes del amanecer. Me bañé con agua fría para despertar cada nervio de mi cuerpo. Abrí mi ropero y saqué mi vestido negro, el vestido que usé para el funeral de mi esposo. No me lo ponía por luto. Me lo ponía porque el negro es el color de la autoridad. Es el color del respeto. Me alisé el cabello gris y lo recogí en un moño estricto. No me puse maquillaje. Quería que el juez viera cada arruga de mi cara, cada marca de mi sufrimiento. Busqué en mi cajón y saqué el rosario de madera de mi esposo. Lo enrollé en mi mano izquierda, sintiendo las cuentas gastadas bajo mis dedos. Era mi ancla, mi protección. Salí de la habitación. La casa estaba en silencio. Javier y Mariana ya se habían ido. Seguramente querían llegar temprano para montar su teatro ante el tribunal. Querían ser los primeros para dar una buena impresión. Caminé hacia la puerta principal. No miré atrás. Esa casa ya no era mi hogar. Era la escena de un crimen. Y yo iba a volver a ella solo para recoger mis pedazos y reconstruirme. Un taxi me esperaba afuera. Don Rafael lo había enviado. El trayecto hacia el juzgado fue eterno. Veía la ciudad pasar por la ventana, la gente caminando hacia sus trabajos, los niños yendo a la escuela. La vida seguía normal para todos, pero para mí, el mundo se había detenido. Hoy se decidía si yo era una persona libre o una prisionera. El edificio del tribunal se alzaba frente a mí, imponente, gris, frío. Bajé del taxi. El aire de la mañana me golpeó la cara. Apreté el rosario en mi mano hasta que me dolió. Entré al vestíbulo. Había mucha gente, abogados corriendo, gente llorando, gente discutiendo. Pero yo los vi de inmediato. Estaban sentados en una banca cerca de la entrada de la sala número 4. Mariana llevaba un traje sastre color pastel, muy recatado, muy inocente. Javier llevaba un traje oscuro y la cabeza baja. Cuando me vieron entrar, Mariana le dio un codazo a Javier. Él levantó la vista. Me vio vestida de negro, caminando erguida, con la cabeza alta. Por un segundo, vi el miedo en sus ojos. Él sabía quién era yo. Él sabía que su madre no era una mujer débil. Mariana me sonrió con esa lástima fingida otra vez, preparándose para actuar ante el público. Caminé hacia ellos. No me detuve. No los saludé. Pasé de largo y empujé las puertas pesadas de la sala de audiencias. Entré no como la anciana que necesita un asilo. Entré como la acusada que está a punto de convertirse en fiscal. Me senté en el banquillo de los acusados, sola, esperando a que empezara la función. La sala del tribunal estaba fría. Un frío que calaba hasta los huesos, aunque afuera el sol de Puebla quemaba el asfalto. Yo estaba sentada en el lado de la defensa, junto a don Rafael. Él revisaba sus notas con calma, pero yo sentía que el corazón me latía en la garganta. Frente a nosotros, Mariana lucía impecable. Llevaba un pañuelo en la mano, con el que se secaba lágrimas invisibles cada vez que el juez la miraba. Su abogado, un hombre joven con traje brillante y voz chillona, comenzó el ataque. Habló de mí como si yo no estuviera presente. Me describió como una anciana senil, paranoica y peligrosa. Dijo que yo agredía verbalmente a mi nuera. Dijo que yo amenazaba con quemar la casa. Dijo que mi mente ya no estaba en este mundo y que por mi propia seguridad, el Estado debía quitarme mis derechos y encerrarme bajo la tutela de mi familia. Escuché cada mentira sin mover un músculo. Mis manos estaban entrelazadas sobre mi regazo, apretando el rosario de madera hasta que mis nudillos se pusieron blancos. No iba a darles el gusto de verme llorar. No iba a gritar. Mi silencio era mi escudo. Entonces, el abogado de Mariana llamó a su testigo estrella. Llamó al estrado al señor Javier Herrera. Sentí una punzada en el pecho.
aguda y profunda. Vi a mi hijo levantarse, se ajustó la corbata, carraspeó y caminó hacia la silla de los testigos. Pasó a menos de 1 metro de mí. Javier, susurré. Él no giró la cabeza, ni siquiera parpadeó. Siguió caminando como si yo fuera un fantasma, una sombra molesta en su camino hacia la verdad. Se sentó y puso la mano sobre la Biblia. Juró decir la verdad. ¡Qué ironía! Jurar por Dios para destruir a la mujer que le dio la vida. El abogado se acercó a él con una sonrisa comprensiva. Señor Herrera, sabemos que esto es difícil para usted, pero diga a la corte, ¿cuál es el estado mental actual de su madre? Javier miró al suelo. Se frotó las manos, nervioso. Luego, levantó la vista hacia el juez y soltó las palabras que terminaron de matar la poca esperanza que me quedaba. Mi madre. Ella ya no es la misma, su señoría. ¿A qué se refiere? Presionó el abogado. Javier suspiró, fingiendo una tristeza profunda. Ella imagina cosas. Suele imaginar que la maltratamos. Se inventa enemigos donde no los hay. A veces se hace daño a sí misma para culpar a mi esposa. Un murmullo recorrió la sala. Sentí las miradas de todos clavadas en mi nuca. Miradas de lástima, miradas de juicio. Pobre mujer loca, pensaban. Pobre hijo que tiene que aguantarla. ¿Y sobre el incidente de la semana pasada? Continuó el abogado. ¿El ataque de asma? Javier asintió. Fue terrible. Ella tuvo una crisis. Mariana y yo intentamos ayudarla, por supuesto. Corrimos a buscar su medicina. Pero ella estaba fuera de sí. Nos gritaba, nos manoteaba. Se tiró al suelo y no dejaba que nos acercáramos. Fue muy traumático verla así, tan perdida en su delirio. Cerré los ojos. El dolor era físico. Mi propio hijo estaba reescribiendo la historia, convirtiendo su crueldad en mi locura. Estaba convirtiendo su abandono en un acto de amor fallido. Gracias, señor Herrera. No tengo más preguntas, dijo el abogado satisfecho. Javier se preparó para bajar, creyendo que su trabajo estaba hecho. Creía que con esas palabras me había enterrado viva. Mariana le sonrió desde su mesa, una sonrisa discreta de victoria. Pero entonces, don Rafael se puso de pie. Su silla rechinó contra el suelo de madera. Fue el único sonido en la sala. Rafael no miró a Javier. Miró directamente al juez. Su señoría, dijo con su voz grave y pausada. Antes de proceder al contrainterrogatorio, la defensa desea presentar una prueba material que contradice directamente el testimonio que acabamos de escuchar. El abogado de Mariana saltó de su silla. Objeción. No se nos notificó de ninguna prueba nueva. Se presentó esta mañana en tiempo y forma, licenciado, respondió Rafael con calma, entregando una carpeta al juez. Se trata de una evidencia digital recuperada recientemente. Un video de seguridad del domicilio de los demandantes. El juez ajustó sus gafas y revisó el documento. Hubo un silencio tenso. Javier se detuvo a medio camino, confundido. Mariana dejó de sonreír. Vi cómo su espalda se ponía rígida. Ella sabía que las cámaras estaban descompuestas. Ella estaba segura de eso. El juez levantó la vista y asintió. Se admite la prueba. Procedan a su reproducción. Rafael hizo una señal al técnico de la sala. Mariana giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban muy abiertos. Ya no había burla en ellos. Había pánico. Puro y absoluto pánico. Ella sabía lo que había hecho. Ella sabía lo que había en esa sala. Y de repente, la seguridad de su mentira comenzó a resquebrajarse. Javier se quedó de pie, congelado, sin saber si sentarse o correr. Una pantalla grande descendió lentamente desde el techo, justo detrás del estrado del juez. Las luces de la sala se atenuaron un poco. El zumbido del proyector llenó el silencio. Yo levanté la cabeza. Me enderecé en mi silla. Me sequé las manos sudorosas en mi vestido negro. Miré a Mariana y, por primera vez en todo el juicio, ella no pudo sostenerme la mirada. La pantalla parpadeó una vez, se puso azul, y luego la imagen apareció. Era la sala de mi casa. La fecha y la hora brillaban en la esquina superior derecha. Martes, 3 de la tarde. El video comenzó a correr. La imagen en la pantalla era granulada, pero la verdad era nítida como un cristal roto. Ahí estaba yo, en el suelo de mi propia sala, arrastrándome. El audio del video llenó la sala del tribunal. No eran palabras, eran silbidos.
Eran los jadeos desesperados de una mujer que lucha por una bocanada de aire. Escucharme a mí misma, desde fuera, fue aterrador. Sonaba como un animal herido. Toda la sala contuvo el aliento. Nadie se movía. Nadie parpadeaba. En la pantalla, mi mano se estiró hacia el inhalador azul. Y entonces sucedió. Mariana apareció en el cuadro. Se veía alta, imponente. Su pierna se movió. La patada fue clara, seca, brutal. El inhalador salió volando. Y luego, lo peor, la cámara captó su rostro cuando se giró. La sonrisa, esa media sonrisa de satisfacción que me había perseguido en mis pesadillas. Y luego, la cámara enfocó la ventana. Ahí estaba Javier, de espaldas, inmóvil, mientras su madre moría a sus pies. Un grito ahogado recorrió la sala. Vi al juez llevarse una mano a la boca. Vi a la gente del público negar con la cabeza, horrorizada. Mariana saltó de su silla como si tuviera un resorte. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo de ira y pánico. «¡No! ¡Eso es mentira!», gritó ella, señalando la pantalla con un dedo tembloroso. «Ese video está manipulado. El ángulo engaña. Yo no lo pateé lejos. Yo estaba tratando de acercárselo con el pie, porque ella no alcanzaba. Yo quería ayudarla». Su voz chillona rebotó en las paredes. Era una excusa patética. Una mentira tan grande que insultaba la inteligencia de todos los presentes. El juez golpeó su mazo. Pero don Rafael no le dio tiempo a Mariana de recuperar el aliento. Él se mantuvo de pie, tranquilo, como una roca en medio de la tormenta. ¿Ayudarla?, preguntó Rafael con una calma que helaba la sangre. ¿Dice usted que sus acciones son siempre malinterpretadas, señora Cruz? ¿Dice que todo es un error de perspectiva? Sí, exactamente, chilló Mariana, aferrándose a su mentira como un náufrago a una tabla. Yo amo a mi suegra. Todo esto es un montaje para dañarme. Rafael asintió lentamente. Se giró hacia el técnico del proyector. Entonces, supongo que el video de la fiesta de cumpleaños de su esposo, hace apenas un mes, también es un montaje. Veamos si esto también es amor. Mariana dejó de gritar. Se quedó congelada. Su boca se abrió. Pero no salió ningún sonido. Ella recordaba esa fiesta. Y yo también. ¡Oh, Dios, cómo la recordaba! La pantalla parpadeó de nuevo. La escena cambió. Ya no era la sala vacía. Era el jardín de la casa, decorado con luces y mesas elegantes. Había mucha gente, amigos de Javier, socios, vecinos. Todos vestían ropa elegante, trajes, vestidos de noche. Y en medio de todos ellos aparecí yo en la pantalla. Sentí una punzada de vergüenza al verme. Llevaba un vestido gris, viejo, deshilachado en el dobladillo. Parecía la sirvienta, no la dueña de la casa. Recuerdo esa noche. Yo tenía un vestido azul precioso guardado en mi armario, pero cuando fui a buscarlo, no estaba. Mariana entró a mi cuarto antes de la fiesta. Me tiró ese trapo gris a la cama y me dijo que mi ropa buena estaba en la tintorería. Me dijo que no tenía otra opción. Me dijo que me pusiera eso o que no saliera. En el video se me veía caminando con dificultad entre las mesas, llevando una bandeja vacía, tratando de encontrar un lugar donde sentarme sin estorbar. Nadie me hablaba. Entonces, Mariana entró en escena. Llevaba un vestido rojo espectacular y una copa de vino tinto en la mano. Se la veía reír, saludar. Caminó directamente hacia mí. La cámara de seguridad tenía un ángulo perfecto. Se vio claramente cómo ella no tropezó. Se vio cómo ella calculó el movimiento. Justo cuando pasó a mi lado, hizo un giro brusco. El vino salió volando de su copa. Todo el líquido oscuro cayó sobre mi pecho y mi vestido gris. En el video, yo di un salto por la sorpresa y el frío del líquido. La copa de Mariana cayó al suelo y se rompió. El audio de este video era aún más claro porque había música de fondo que se detuvo de repente. La voz de Mariana se escuchó nítida y cruel. «¡Ay, por Dios, madre!», gritó ella en la pantalla, fingiendo sorpresa. «Mira lo que hiciste. Siempre estás en medio. ¡Qué torpe eres!». En la pantalla, yo intentaba limpiarme con una servilleta, temblando de humillación. Todos los invitados miraban. Algunos se reían disimuladamente. Mariana seguía gritando, asegurándose de que todos escucharan. «Arruinas todo. Es el cumpleaños de Javier, y tú tienes que llamar la atención con tus desastres. Mírate. Estás hecha un asco. Hueles a vino barato.
La cámara se movió un poco. Javier apareció en la imagen. Se acercó a nosotras. Yo lo miré en el video, con ojos suplicantes, igual que el día del asma. Esperaba que me defendiera. Esperaba que dijera que fue un accidente. Pero el Javier de la pantalla solo me miró con fastidio. Se ajustó el saco y dijo las palabras que me rompieron el corazón esa noche. Mamá, por favor, ya basta. Vete adentro. Vete a tu cuarto y no salgas. Me estás avergonzando frente a mis socios. En el video, bajé la cabeza. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia la casa, manchada, humillada, sola entre la multitud que celebraba. La pantalla se fue a negro. El silencio en la sala del tribunal era absoluto. Ya no era un silencio de duda, era un silencio de condena. Miré a Javier. Estaba hundido en su silla. Tenía la cabeza entre las manos. No podía mirar a nadie. La vergüenza radiaba de él. Su cobardía había sido expuesta en pantalla gigante para que el mundo la viera. Ya no era el empresario exitoso. Era el hombre que escondió a su madre porque le daba vergüenza. Mariana, sin embargo, no estaba avergonzada, estaba acorralada. Y las ratas, cuando están acorraladas, atacan. «Eso no prueba nada», gritó ella, aunque su voz temblaba. Ella se atravesó. Ella es torpe. Ustedes no saben lo difícil que es vivir con una vieja que no sirve para nada. El abogado de Mariana intentó hacerla sentar, pero ella lo empujó. «No me toques. Yo soy la víctima aquí. Yo la cuidé. Yo le di un techo. Y así me paga. Con videos editados. Su máscara de nuera perfecta se había hecho pedazos. Ya no había dulzura. Ya no había preocupación. Solo había odio puro y duro». El juez la miraba fijamente, con el ceño fruncido, anotando algo en su cuaderno con trazos fuertes. Don Rafael se giró hacia mí y asintió levemente. Ya no necesitábamos decir nada más. Ella sola se estaba destruyendo con cada palabra que escupía. Yo respiré hondo. Por primera vez en años, sentí que el aire entraba limpio en mis pulmones. La verdad estaba ahí, flotando en el ambiente, innegable y poderosa. Si han llegado hasta aquí, por favor comenten el número 1 abajo, para saber que todavía hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es mi mayor aliento para contar la parte final. El video de la fiesta había dejado a Mariana acorralada, pero don Rafael sabía que la vergüenza no es suficiente para ganar un juicio legal. Necesitábamos demostrar la maldad. Necesitábamos probar que no era solo falta de cariño, sino un plan calculado para acabar con mi vida y quedarse con mi patrimonio. Rafael se acomodó la corbata y miró al juez con seriedad. Su señoría, para complementar la evidencia visual, la defensa llama al estrado a la señorita Ana Morales, enfermera del turno nocturno en el Hospital General. Las puertas de la sala se abrieron. Ana entró caminando despacio, apretando las manos contra su uniforme azul. Se veía nerviosa, pero cuando levantó la vista y me vio, me regaló una pequeña sonrisa de aliento. Esa muchacha, a quien apenas conocía de un par de noches de dolor, tenía más humanidad en un dedo que mi propia familia en todo el cuerpo. Ana tomó asiento. Juró decir la verdad. «Señorita Morales», preguntó Rafael con suavidad, «¿podría relatarle a la corte lo que presenció la noche del martes pasado, mientras la señora Lucía Herrera estaba ingresada bajo su cuidado?» Ana respiró hondo. Miró a Mariana, quien la fulminaba con la mirada, intentando intimidarla desde su mesa. Pero Ana no se achicó. Yo estaba en el pasillo revisando los expedientes, comenzó Ana con voz clara. La señora Cruz salió de la habitación de la paciente para hacer una llamada telefónica. Parecía molesta, habló muy fuerte. Así que no pude evitar escuchar. ¿Y qué escuchó exactamente?, insistió Rafael. Ana cerró los ojos un momento, recordando las palabras exactas que se le habían quedado grabadas. Ella dijo que su suegra era una carga. Dijo que ojalá el ataque de asma hubiera sido más fuerte. Y luego dijo textualmente: «Dejarla que le falte el aire. Un rato no la va a matar. Al contrario, sirve para que deje de molestar». Un jadeo colectivo recorrió la sala. El juez, un hombre de rostro duro que hasta ahora había mantenido una expresión neutral, frunció el ceño, se inclinó hacia adelante y miró a Mariana por encima de sus gafas. Su mirada ya no era la de un árbitro imparcial, era la mirada de un hombre que estaba viendo la crueldad en su estado más puro. Mariana intentó ponerse de pie, roja de furia. «Es una mentirosa. Esa enfermera es una muerta de hambre a la que seguro le pagaron. Siéntese, señora Cruz»,
ordenó el juez con voz tronadora. Una palabra más, fuera de turno, y la mandaré sacar de mi sala por desacato. Mariana se desplomó en su silla, respirando agitadamente. Javier, a su lado, se hundió aún más, tratando de hacerse invisible. Gracias, señorita Morales, dijo Rafael. Ana bajó del estrado. Al pasar junto a mí, le asentí levemente con la cabeza. Ella había sido mi voz cuando yo no podía hablar. Pero Rafael no había terminado. Volvió a su mesa y sacó una pila de documentos gruesa, llena de sellos y firmas. Su señoría, ahora pasemos a la motivación detrás de este trato inhumano. No se trata solo de crueldad, se trata de codicia. Rafael colocó un gráfico grande sobre un caballete frente al juez. Eran líneas de colores que mostraban el flujo de dinero. Aquí tenemos el rastro financiero de la familia Herrera Cruz, explicó Rafael, señalando con un puntero. Cuando la señora Lucía vendió sus tierras, entregó el dinero a su hijo bajo la promesa verbal de que sería cuidada de por vida. Sin embargo, mi cliente fue engañada para firmar un documento diferente. Rafael levantó una hoja de papel. Esto, señoría, no es una donación. Es un contrato de préstamo, con cláusulas abusivas que la señora Lucía firmó sin leer, confiando en su hijo. Y lo más grave es esto. Rafael sacó otro documento. Hace 2 semanas, justo antes del ataque de asma, la señora Mariana Cruz inició los trámites con una inmobiliaria. Aquí está el contrato de exclusividad para la venta de la casa, donde residen actualmente. Sentí un escalofrío. Sabía que querían la casa, pero no sabía que ya la estaban vendiendo. El plan era simple, continuó Rafael, implacable. Declarar a la señora Lucía mentalmente incompetente, internarla en el asilo más barato que encontraran subsidiado por el gobierno, vender la casa, liquidar los activos y quedarse con todo el capital. La señora Lucía no es una anciana senil, señoría. Es una víctima de fraude financiero y tentativa de homicidio por omisión de cuidados. El juez tomó los documentos que Rafael le extendió. Los leyó con atención, pasando página tras página. Cada hoja que pasaba era un clavo más en el ataúd de las mentiras de Mariana y Javier. Yo me enderecé en mi silla. Mi espalda ya no tocaba el respaldo. Me sentía alta. Me sentía fuerte. Giré la cabeza y miré a Javier. Esta vez, él sintió mi mirada. Levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de miedo. Miedo a perder su estatus. Miedo a la cárcel. Miedo a su esposa. Lo miré fijamente, sin pestañear. Yo ya no era su madre abnegada. Yo era su conciencia, y él no pudo soportarlo. Bajó la cabeza, derrotado, escondiéndose entre sus hombros como un niño asustado. Mariana, sin embargo, seguía mirando los papeles con incredulidad. No podía creer que alguien hubiera descubierto su entramado. Se giró hacia su abogado y le susurró algo al oído, frenética, manoteando, exigiéndole que hiciera algo, que objetara, que gritara, pero su abogado no se movió. El licenciado de traje brillante, que había entrado a la sala con tanta arrogancia, se quedó quieto. Miró los documentos financieros, miró el video congelado en la pantalla, miró la cara del juez, y entonces hizo algo que me dio más satisfacción que cualquier grito. El abogado de Mariana cerró su carpeta. Con un movimiento lento y resignado, comenzó a guardar sus bolígrafos en el bolsillo interior de su saco. Dejó de tomar notas, se reclinó en su silla y cruzó los brazos, mirando al vacío. Él sabía que se había acabado. Mariana lo sacudió del brazo, pero él ni siquiera la miró. Era la imagen de la derrota total. El barco se estaba hundiendo, y el capitán acababa de saltar por la borda, dejando a las ratas a su suerte. El juez dejó los papeles sobre su escritorio. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. El silencio en la sala era absoluto, denso, cargado de una verdad que ya nadie podía negar. El juez se acomodó la toga. Sus ojos recorrieron la sala una última vez, deteniéndose en cada uno de nosotros. Miró a Mariana, que sudaba frío y se retorcía las manos. Miró a Javier, que seguía encogido en su asiento, con la mirada perdida en el vacío. Y finalmente me miró a mí. En su mirada ya no había duda, había respeto. El juez tomó su mazo. Lo sostuvo en el aire por un segundo que pareció eterno. El tiempo se detuvo. Mi respiración se detuvo. Todo mi sufrimiento, todas las noches de encierro, todo el dolor de mi pecho, todo se concentraba en ese pedazo de madera suspendido en el aire.
El mazo golpeó la base de madera. Un golpe seco, un golpe firme. Ese sonido fue la llave que abrió mis cadenas. Pónganse de pie para escuchar la sentencia, ordenó el juez con voz grave. Me levanté. Mis piernas, que tantas veces me habían fallado por miedo, ahora estaban firmes como columnas de piedra. Don Rafael se puso de pie a mi lado, emanando una tranquilidad absoluta. Del otro lado, Mariana se levantó tambaleándose. Javier la imitó, moviéndose como un autómata. El juez abrió su carpeta y comenzó a leer. Habiendo revisado las pruebas presentadas, tanto documentales como audiovisuales, y habiendo escuchado los testimonios, este tribunal ha llegado a una conclusión inobjetable. Hizo una pausa. El aire en la sala era denso. Las acusaciones de demencia senil, difamación y daño moral, presentadas por la parte demandante, la señora Mariana Cruz y el señor Javier Herrera, son desestimadas en su totalidad por falta de mérito y por basarse en falsedades evidentes. Sentí que mis hombros se relajaban. El peso del mundo empezaba a caer. Pero el juez no había terminado. Su voz se volvió más dura, más afilada. Asimismo, ante la gravedad de las evidencias mostradas en video y los registros financieros presentados por la defensa, este tribunal considera que existen indicios claros de delitos graves. Por lo tanto, ordeno que se abra una investigación penal inmediata contra la señora Mariana Cruz y el señor Javier Herrera por los delitos de fraude, administración fraudulenta, maltrato al adulto mayor y tentativa de homicidio por omisión de auxilio. Un grito desgarrador rompió la solemnidad del momento. No fue un grito de dolor, fue un grito de rabia pura. ¡No! Usted no puede hacer eso. Mariana había perdido la cabeza. Ya no le importaba la imagen. Ya no le importaba el juez. Se lanzó hacia adelante, golpeando la mesa con los puños cerrados. Esa casa es mía. Ese dinero es mío. Yo lo invertí. Yo lo administré. Esa vieja no sabe hacer nada. Señora Cruz, guarde silencio o será arrestada ahora mismo, advirtió el juez, haciendo una señal a los oficiales de la sala. Pero Mariana no escuchaba. Sus ojos estaban desorbitados. La máscara de la nuera perfecta se había derretido por completo, dejando ver al monstruo codicioso que vivía debajo. Se giró hacia Javier, que seguía de pie, pálido como un muerto, temblando de pies a cabeza. «Haz algo», le gritó ella, escupiéndole las palabras en la cara. «Di algo, imbécil. Nos van a quitar todo. Por tu culpa. Por tu maldita culpa y tu madre». Javier levantó la vista, aturdido. Parecía un niño pequeño que acaba de despertar en medio de una pesadilla. «Mariana», balbuceó él. «Cállate». El sonido de la bofetada resonó en toda la sala, más fuerte incluso que el mazo del juez. Mariana le cruzó la cara a Javier con todas sus fuerzas. La cabeza de mi hijo se giró violentamente por el impacto. Él no se defendió. No levantó la mano. Solo se quedó ahí, recibiendo el golpe, con la mejilla roja y los ojos llenos de lágrimas. «Eres un inútil. No pudiste ni siquiera controlar a una vieja enferma», siguió gritando ella, fuera de sí, zarandeándolo de las solapas del saco. «Me prometiste que esto sería fácil. Me prometiste que nos quedaríamos con todo». Dos policías corrieron hacia ella, la agarraron de los brazos para separarla de Javier. Mariana pataleaba y gritaba insultos, ya no contra mí, sino contra su esposo. Contra el hombre que le había dado todo. Contra el hombre que había traicionado a su madre por ella. «Suéltame. Tengo derechos. Esa casa es mía». Verla así, arrastrada por la policía, gritando por dinero mientras su esposo se desmoronaba, fue la confirmación final de mi victoria. Y también de mi tragedia. Mi hijo había vendido su alma al diablo, y el diablo acababa de cobrarle la factura delante de todos. La sacaron de la sala. Sus gritos se fueron apagando por el pasillo, dejando un silencio incómodo y doloroso. Javier se quedó solo en medio de la sala. Su abogado ya se había ido, escabulléndose durante el caos. Javier se tocó la mejilla golpeada. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia mí. Nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi el horror de la realidad. La venda se le había caído. Vio a la mujer que amaba convertida en una bestia. Y me vio a mí, a su madre, de pie, digna, viva a pesar de todo. Javier dio un paso hacia mí. Sus piernas flaquearon. Cayó de rodillas en el suelo de madera. No le importó el traje caro. No le importó la gente mirando. Se derrumbó. Se cubrió la cara con las manos y comenzó a sollozar.
Un llanto profundo, feo, el llanto de un hombre que sabe que ha perdido lo único que realmente importa. Mamá, gimió él, con la voz ahogada en llanto. Mamá, perdóname. Yo no sabía. Yo no quería. Don Rafael me miró, esperando mi reacción. Podría haber ido hacia él. Podría haberlo abrazado, como hice tantas veces cuando era niño y se caía. Mi instinto de madre quería correr a consolarlo. Pero entonces recordé. Recordé el inhalador rodando por el suelo. Recordé su espalda dándose la vuelta mientras yo me asfixiaba. Recordé su firma en la demanda para declararme loca. El perdón se gana. Y él ni siquiera había empezado a pagar su deuda. Miré a mi hijo arrodillado, llorando a mis pies. Sentí una tristeza infinita, pero también una claridad absoluta. Ese hombre no era mi niño. Ese hombre era un extraño que había tomado sus propias decisiones. Me ajusté el chal sobre los hombros. Apreté mi bolso con firmeza. Vamos, Rafael, dije con voz tranquila. Aquí ya no tenemos nada que hacer. Di media vuelta. Mamá. Mamá, por favor. Escuché a Javier gritar a mis espaldas, desesperado. No me detuve. No miré atrás. Mis tacones resonaron con fuerza en el piso de madera, marcando el ritmo de mi salida. Cada paso me alejaba de la toxicidad. Cada paso me acercaba a la puerta de salida. Crucé el umbral de la sala de audiencias. La luz del sol entraba por los ventanales del pasillo, brillante y cálida. Javier se quedó atrás, arrodillado en su propia vergüenza, solo con las consecuencias de su silencio. Yo seguí caminando hacia la luz. Las noticias en Puebla vuelan más rápido que el viento. Dicen que la justicia es ciega, pero la sociedad tiene 1000 ojos y no perdona lo que ve. El video de mi asfixia no se quedó encerrado en las 4 paredes del tribunal. Alguien lo filtró. Tal vez un empleado del juzgado indignado, tal vez alguien del público. No lo sé y no me importa. Lo único cierto es que la verdad salió a la calle. Javier no tuvo dónde esconderse. En cuestión de días, su mundo de cristal se hizo añicos. Los inversionistas de su empresa, esos hombres de negocios que valoraban tanto la imagen y la reputación, vieron el video. Vieron la cobardía de mi hijo. Vieron cómo me daba la espalda. Nadie quiere confiar su dinero a un hombre capaz de traicionar a su propia sangre. Le retiraron el capital. Cancelaron los contratos. La empresa que yo salvé, vendiendo mis tierras, se declaró en quiebra definitiva. Mariana corrió una suerte distinta, pero igual de miserable. A ella no le importaba el dinero tanto como le importaba el qué dirán. Y ahora, todos tenían algo que decir. Mi vecina, la misma que antes me miraba con lástima creyendo los chismes de mi nuera, me contó que vio a Mariana en el mercado popular. Ya no llevaba sus trajes sastre de marca, ni sus gafas oscuras de diseñador. Iba con ropa deportiva vieja, el cabello recogido de mala manera y sin una gota de maquillaje. Me dijeron que estaba discutiendo a gritos con la vendedora de frutas. Estaba peleando por unos centavos de cambio. La gran señora de la casa, la que tiraba mi ropa porque decía que olía a viejo, ahora regateaba el precio de los tomates podridos. La gente la señalaba. Susurraban a sus espaldas. Ya no era la señora Cruz. Era la mujer del video. La nuera malvada. La vergüenza caminaba con ella a donde fuera. Pero yo no tenía tiempo para disfrutar de su desgracia. Tenía trabajo que hacer. Con la sentencia del juez en la mano, fui a la casa. Mi casa. No fui sola. Fui con un cerrajero y con un equipo de mudanza. No les avisé. La cortesía se había terminado el día que me demandaron. El cerrajero trabajó rápido. El mecanismo de la puerta principal, esa puerta que tantas veces me prohibieron cruzar, cayó al suelo. Puse una cerradura nueva. Una llave nueva. Una llave que solo yo tenía. Entré. La casa olía a encierro y a derrota. Había cajas a medio hacer en la sala. Sabían que tenían que irse. Pero seguramente esperaban que yo les diera una prórroga. Esperaban que mi corazón de madre se ablandara. Di la orden a los cargadores. Saquen todo lo que no sea mío. Ropa, muebles modernos, cuadros abstractos, todo. Si no cabe en el camión, déjenlo en la acera. Los hombres trabajaron en silencio. Vaciaron la habitación principal. Vaciaron el estudio de Javier. Vaciaron el armario de Mariana. Yo me quedé de pie en medio de la sala, supervisando cada movimiento. No sentí tristeza, sentí limpieza. Estaba sacando la basura de mi vida. Cayó la noche. La casa estaba casi vacía. Solo quedaban mis muebles viejos, los que habían arrumbado en el sótano y que yo había mandado subir de nuevo.
Entonces alguien golpeó la puerta. Eran golpes desesperados, fuertes, irregulares. Sabía quién era. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Puse la mano sobre la madera fría. Podía sentir la vibración de sus puños al otro lado. Mamá, mamá, abre. Es Javier. Su voz estaba rota. Olía a alcohol a través de las rendijas. Mamá, no tenemos a dónde ir. Mariana está en casa de su hermana, pero a mí no me quieren ahí. Me corrieron, mamá. Estoy solo. Me quedé en silencio. Escuché su respiración agitada al otro lado. Por favor, mamá, perdóname. Te juro que voy a cambiar. Voy a trabajar. Te voy a pagar cada centavo. Pero no me dejes en la calle. Soy tu hijo. Soy tu Javiercito. ¿Te acuerdas cuando me llevabas a la escuela? ¿Te acuerdas cuando me cuidabas cuando tenía fiebre? Cerré los ojos. Claro que me acordaba. Esos recuerdos eran lo único que me había mantenido viva durante los meses de infierno. Pero esos recuerdos pertenecían a un niño que ya no existía. Me acerqué más a la puerta, casi pegando los labios a la madera. Javier, dije con voz tranquila, sin temblar. Mamá, gracias a Dios me escuchas. Abre, por favor. No, Javier, escúchame bien. Hubo un silencio al otro lado. Él dejó de golpear. Tú estás buscando a una mujer que te perdonaba todo. Estás buscando a la madre que vendió su pasado para comprarte un futuro. Estás buscando a Lucía, la que aguantaba hambre y frío para que tú estuvieras bien. Esperé un segundo para que mis palabras calaran hondo, pero esa mujer ya no vive aquí. Esa mujer, la madre de antes, se murió en este mismo suelo durante el ataque de asma. Se murió cuando te vio dándole la espalda. Mamá, no digas eso, sollozó él. La que está aquí ahora es solo la dueña de la casa, Javier. Y la dueña de la casa no quiere inquilinos que no pagan. Y tú me debes mucho más que dinero. Me debes la vida que casi me quitas. Me alejé de la puerta. Vete, Javier. Busca tu propio camino. Aquí ya no hay lugar para ti. Escuché cómo se deslizaba por la puerta hasta el suelo. Lo escuché llorar un rato más. Pero yo no volví a hablar. Me fui a la cocina y me preparé un té. Cuando volví a la sala, media hora después, ya no había nadie afuera. Miré por la ventana. El camión de mudanza terminaba de subir las últimas cajas de Mariana que habían quedado en la acera. El motor arrancó. Las luces rojas traseras se alejaron por la calle oscura, llevándose los restos de lo que alguna vez llamé familia. Me giré hacia la sala. Estaba vacía. Las paredes tenían marcas donde antes colgaban sus cuadros pretenciosos. El eco de mis pasos resonaba en el espacio abierto. Pero por primera vez en años, la casa no se sentía sola. Se sentía amplia. Caminé hacia el ventanal y descorrí las cortinas pesadas que Mariana siempre mantenía cerradas. La luz de la luna entró a raudales, bañando el piso de madera. Ese mismo piso donde casi muero, ahora brillaba limpio, listo para ser pisado por mis propios pies, bajo mis propias reglas. Respiré hondo. El aire olía a limpio, olía a mí. Vendí la casa grande. No tardé ni una semana. Había muchos compradores interesados en esa mansión de fachada imponente y secretos oscuros. Firmé las escrituras de venta con una mano firme, sin una pizca de nostalgia. Para mí, no estaba vendiendo un hogar, estaba vendiendo una prisión de lujo. Cuando entregué el juego de llaves al nuevo dueño, sentí que me quitaba un abrigo de plomo que había cargado durante años. Con el dinero que recuperé, que no era una fortuna, pero sí lo suficiente para vivir dignamente, busqué un lugar nuevo. No quería nada en la ciudad. No quería ruidos. No quería gente que me mirara con curiosidad. No quería la posibilidad de cruzarme con fantasmas del pasado en el supermercado. Encontré una casa pequeña en las afueras, cerca de Cholula. Es una casa de una sola planta, pintada de color amarillo ocre, con tejas rojas y un portón de madera que siempre huele a barniz fresco. Lo primero que hice fue arreglar el jardín. Mi esposo amaba las rosas. Decía que las rosas son como la vida, hermosas, pero hay que saber agarrarlas para no espinarse. Planté rosales de todos los colores, rojos, blancos, amarillos. Pasé días enteros con las manos metidas en la tierra húmeda, sintiendo el sol en mi espalda, sudando, cansada pero feliz. Por primera vez en mucho tiempo, el dolor de mi cuerpo era un dolor bueno, un dolor de trabajo y creación, no el dolor del miedo y el encierro. Recuerdo la primera noche que pasé aquí. Fui al mercado local por la mañana.
Compré pollo fresco, tomates, chiles, cebolla y un manojo de cilantro que olía a campo. Nadie me dijo qué comprar. Nadie me dijo que eso era muy caro o muy barato. Nadie me miró con asco. Llegué a mi cocina. Es pequeña. No tiene las encimeras de granito frío de la otra casa, pero tiene una ventana grande por donde entra la luz de la tarde. Puse un disco viejo en el tocadiscos que rescaté del sótano. La voz de Pedro Infante llenó el aire, suave, romántica, eterna. Me puse a cocinar. Piqué la cebolla despacio, disfrutando el ritmo del cuchillo contra la tabla. Preparé un caldo tlalpeño, tal como le gustaba a mi marido, y tal como me gusta a mí. Me senté a la mesa. Puse un mantel individual de tela bordada. Me serví una copa de vino tinto, no el vino que Mariana me tiró encima, sino un vino que yo elegí. Tomé la cuchara. El caldo estaba humeante. El vapor me acarició la cara. Probé el primer bocado. Cerré los ojos. Sabía a libertad. Sabía a paz. Comí despacio. No había nadie mirando el reloj. No había nadie esperando para quitarme el plato. No había susurros crueles. Solo estaba yo, la música y el sabor de mi propia vida. Después de cenar, salí al porche. Me senté en mi mecedora. La noche estaba fresca. Metí la mano en el bolsillo de mi suéter, y mis dedos rozaron el plástico frío de mi inhalador. Lo saqué. Lo miré bajo la luz de la luna. El inhalador azul, mi compañero constante. Mi salvavidas. Hacía semanas que no lo usaba. El doctor me lo había dicho en mi última revisión. Señora Lucía, sus pulmones están mejorando notablemente. Parece que el estrés era el mayor detonante de sus crisis. Tenía razón. Mi asma no era solo una enfermedad física. Era el peso de la opresión. Era mi cuerpo, gritando lo que mi boca callaba. Ahora que el aire a mi alrededor no estaba cargado de odio, mis pulmones podían hacer su trabajo. Guardé el inhalador de nuevo en el bolsillo. Todavía lo llevo conmigo, por precaución, pero ya no le tengo miedo. Ya no es una cadena que me ata a la enfermedad. Es solo un objeto. El teléfono vibró en la mesita de al lado, sacándome de mis pensamientos. Era don Rafael. Lucía, buenas noches, dijo él con su tono siempre formal pero cálido. Perdona que te moleste a esta hora, pero quería darte la noticia. Ha salido la resolución final del caso penal. Me acomodé en la mecedora. Miré hacia el jardín, donde las sombras de los rosales bailaban con el viento. Dime, Rafael. A Mariana Cruz se le dictó una sentencia de 3 años de prisión, conmutables por una fianza muy alta y trabajo comunitario, debido a que no tenía antecedentes penales previos. Pero la multa económica es severa. Tendrá que pagar daños y perjuicios. Básicamente, Lucía está en la ruina financiera y social. Nadie en Puebla le dará trabajo. ¿Y Javier? Pregunté. Mi voz no tembló al pronunciar su nombre. Javier. Bueno, él llegó a un acuerdo. Testificó contra Mariana para reducir su propia pena. Le dieron libertad condicional. Pero según entiendo, se ha ido al norte. Dicen que está trabajando en una fábrica cerca de la frontera, empezando de cero. Hubo un silencio en la línea. Rafael esperaba mi reacción. Tal vez esperaba que me alegrara. Tal vez esperaba que me entristeciera. Pero lo único que sentí fue una ligereza inmensa, como si una hoja seca hubiera caído finalmente del árbol. Gracias por avisarme, Rafael, dije suavemente. ¿Eso es todo?, preguntó él, sorprendido. ¿No quieres saber más detalles? No, Rafael. Ya no. Tomé un sorbo de mi vino. Esa es la vida de ellos, Rafael. Ellos eligieron su camino, y ahora lo están caminando. Yo tengo mis propias rosas que cuidar. Tengo un viaje planeado a la playa con el grupo de la tercera edad la próxima semana. Tengo que comprarme un traje de baño nuevo. No tengo tiempo para pensar en el pasado. Escuché la risa suave de Rafael al otro lado de la línea. Tienes razón, Lucía. Tienes toda la razón. Disfruta tu viaje. Te lo has ganado. Colgué el teléfono. Miré el manojo de llaves que descansaba sobre la mesa. Eran solo 3 llaves. La de la entrada, la de la cocina y la del portón. Brillaban bajo la luz del foco. Las tomé en mi mano. Sentí su peso. Eran mías. Nadie tenía copia. Nadie podía entrar aquí sin mi permiso. Me levanté de la mecedora y caminé hacia el jardín. Respiré hondo. El aire olía a tierra mojada y a jazmín. Llené mis pulmones hasta el fondo, reteniendo el aire un momento, sintiendo cómo la vida circulaba por mi sangre. Exhalé despacio. El miedo se había ido. La asfixia se había ido.
Soy Lucía Herrera. Tengo 68 años. Y mi vida apenas está comenzando. Aquí estoy, sentada en mi jardín. El sol de la tarde está bajando, pintando el cielo de colores naranjas y violetas, esos colores que solo se ven en nuestro México cuando el día se despide. Tengo una taza de té de manzanilla en las manos y mis pies descansan sobre el pasto fresco. Todo está en calma. He terminado de contarles mi historia. No ha sido fácil revivirla, volver a sentir el miedo, la falta de aire, la traición de mi propia sangre. Pero era necesario. Era necesario sacarlo de mi pecho para que dejara de pesar. Y era necesario compartirlo con ustedes para que mi dolor sirva de algo. Miro a la cámara imaginaria de mi vida. Los miro a ustedes, mis amigos invisibles que me han acompañado en cada capítulo. Quiero hablarles de corazón a corazón. A lo largo de mi vida, cometí muchos errores. El más grande fue creer que el amor significa desaparecer. Creí que ser una buena madre significaba darlo todo, hasta quedarme vacía. Por eso, quiero decirles algo a las madres que me están escuchando, a esas mujeres valientes, que darían la vida por sus hijos. Escúchenme bien. No conviertan sus cuerpos en leña seca para calentar a sus hijos. Si se queman por completo, solo quedarán cenizas, y las cenizas se las lleva el viento. Sean como un árbol antiguo, un árbol de raíces profundas y tronco fuerte, un árbol que da sombra y refugio, pero que se mantiene firme ante la tormenta. Yo vendí mis tierras, entregué mi dinero y mi dignidad pensando que así compraba el amor de Javier. Me equivoqué. El amor no se compra con sacrificio desmedido. El amor se nutre con respeto. Y para que los demás nos respeten, primero tenemos que respetarnos nosotras mismas. Poner límites no es egoísmo. Decir no también es un acto de amor. Decir esta es mi casa, este es mi dinero, esta es mi vida, es la única forma de enseñarles a los hijos el valor de lo que tienen. Y a ustedes, los hijos, a los hombres y mujeres que ahora cuidan de sus padres o que los verán envejecer pronto. Miren a sus viejos. Mírenlos de verdad. No somos muebles viejos que estorban en la sala. No somos niños caprichosos. Somos las personas que les enseñaron a caminar. No sean como Javier. Mi hijo no me golpeó con sus puños, pero me golpeó con su silencio. Su pecado no fue el odio, fue la cobardía. Él vio la injusticia y volteó la cara para no tener problemas con su esposa. Él creyó que la paz de su hogar valía más que la vida de su madre. No dejen que el silencio mate a sus padres. Una familia feliz no puede construirse sobre los cimientos del sufrimiento de un anciano. Si ven algo mal, hablen. Si ven maltrato, actúen. La lealtad a la pareja es importante, sí, pero la lealtad a la humanidad y a la sangre es sagrada. No esperen a ver un video en un tribunal para llorar arrepentidos. El arrepentimiento no devuelve el tiempo. Y finalmente, una lección sobre la codicia. Mariana quería todo. Quería la casa, quería el dinero, quería el estatus. Ella creyó que podía tomar lo que no era suyo y salir impune. Pero la vida tiene una balanza muy precisa. Lo que no es tuyo, si lo agarras a la fuerza, te quema las manos. La codicia es un fuego que consume al que lo porta. Mariana quiso construir un palacio sobre mis lágrimas, y al final se quedó solo con un puñado de cenizas. Perdió su libertad, perdió su reputación y perdió su familia. Todo por querer tener más de lo que merecía. No vale la pena. La almohada más suave es una conciencia tranquila. Yo recuperé lo poco que me quedaba, y con eso construí este pequeño paraíso. No tengo lujos, no tengo fiestas elegantes, pero tengo algo que no tiene precio. Tengo la dueña de mi destino. Me levanto de mi silla. Camino despacio hacia el rosal más grande del jardín. Es un rosal rojo, intenso, lleno de vida. Me inclino hacia una de las flores. Cierro los ojos. Inhalo profundo. El aroma es dulce, limpio, perfecto. Siento cómo el aire entra por mi nariz, baja por mi garganta y llena mis pulmones por completo. No hay silbidos, no hay dolor, no hay nadie pisando mi pecho. Abro los ojos y miro al horizonte, donde el sol termina de esconderse, dando paso a las estrellas. Soy Lucía. He sobrevivido a la traición. He sobrevivido al olvido. Yo ya estuve muerta en vida, asfixiada por el desamor. Pero hoy, y para siempre, respiro por mí misma. Gracias por escucharme. Gracias por ser testigos de mi verdad.
Que Dios los bendiga y nunca olviden que mientras hay aliento, hay esperanza. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de la decisión final que tomó doña Lucía? ¿Hubieran hecho algo distinto si estuvieran en sus zapatos? Por favor, compártanme sus pensamientos aquí abajo en los comentarios. Créanme que leo cada una de sus palabras con mucho cariño y atención. Si esta historia les movió algo por dentro o les dejó una lección para reflexionar, no olviden regalarnos un me gusta, compartirla con sus seres queridos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos relatos. Nos escuchamos en la siguiente historia. Nosotros somos Historias del Suspiro, caminando a su lado a través del tiempo, para ayudarlos a encontrar esa paz y esa fuerza que habitan en su alma.